Bienvenidos a Principios de Verdad. Principios de Verdad. Principios de Verdad que transforman vidas, con Edgar y Delphi Salazar. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Muy buenos días, gracias por acompañarnos este sábado 29 de septiembre. Hoy es un sábado delicioso, realmente después de estos días con tanta lluvia, con tanta agua, con tanta bendición que viene de los cielos. Hoy nos tocó un sábado con un poquito de sol, ligeramente nublado, y bueno, espero que el día de ayer usted haya disfrutado este día de lluvia, se haya quedado en su casita con pan de dulce, con cafecito, ahí con su familia, porque finalmente pues el día de ayer no tenía tanto caso salir a la calle entre arroyos, baches, carros que se les mojaron los cables y se quedaron por ahí tirados, pero hoy es un sábado maravilloso, entonces el día de hoy aproveche este día al máximo. Pero antes de que salga de su casa, si es que aún no sale, tome un cafecito y escuche esta hora de Principios de Verdad, principios que transforman vidas. Y si usted está en su trabajo o si usted va manejando, pues también escúchenos, siga trabajando, pero ponga atención porque hoy hay un principio que puede transformar su vida. Delphis, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Edgar, muy buenos días, Dalia Higuera, que está allá en los controles técnicos, y a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, muy buenos días. Realmente esta semana ha sido una semana extrema, entre temblores, entre lluvias, entre, bueno, todo lo que trajo esta semana, ¿verdad? Falta de clases, nos quedamos en casita con los niños, las mamás, pero pues muy contentos, dándole gracias a Dios. Y mira, yo ya he escuchado ahí varios comentarios de amigas que de pronto, bueno, a las amas de casa y más a las que trabajan, se les hace un poquito caótico las lluvias porque no podemos lavar, no podemos hacer muchas cosas. Muchas por ahí también me han dicho, ay, es que ya quiero que deje de llover porque no me puedo ni peinar. No se preocupen, hombre, así greñuditas nos vemos bien bonitas, el look de Mafalda también está de moda, así es que no se preocupe, goce estos días, es de gran bendición la lluvia, es un tiempo nada más que nos hacía muchísima falta, entonces damos gracias a Dios por este tiempo, disfrutemos, vámonos al campo a disfrutar también con los niños lo verde. Y bueno, pues también si se quiere usted poner en contacto con nosotros, lo puede hacer por medio de Facebook, búsquenos como Principios de Verdad, no se olvide darle me gusta y también nos puede encontrar en Messenger o en correo electrónico a principiosdeverdad@hotmail. Así es, y durante esta hora de programa, usted se puede comunicar con nosotros al 12-307-90, 12-307-90, para que nos haga llegar sus dudas, sus comentarios, sus opiniones, y para que participe con nosotros. Y bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Israel Espinosa. Israel Espinosa, te mandamos un saludo desde aquí. Y a su linda esposa también, que siempre está ahí con él trabajando. Así es, a esa hermosa pareja reciban un saludo. Y bueno, el día de hoy
queremos platicar con usted algo que se nos ha hecho muy interesante, y vamos a ver un poquito la vida de Pedro, de este discípulo de Jesús, ¿verdad? Este Pedro, que antes se llamaba Simón, pero que vino Jesús y le cambió el nombre a Pedro, y que muchas veces hemos hablado un poco de él, pero no conocemos demasiado. Y tenemos muchas cosas que aprender de la vida de este apóstol Pedro, y hoy vamos a descubrir algunas cosas que van a ser realmente muy importantes para nuestras vidas. Y podemos encontrar una parte donde queremos empezar, que sería el libro de Lucas. El libro de Lucas, Lucas se encuentra en el Nuevo Testamento, y ahí en el libro de Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, podemos encontrar cómo fue la experiencia de Pedro, es decir, cómo Pedro tuvo ese primer contacto con Jesús, con el Mesías. Bueno, y qué bueno que mencionas, poco sabemos de Pedro, muchas veces hacemos muchas bromas en torno a Pedro, a que si nos va a abrir ahí las puertas del cielo y muchas cosas, ¿verdad? Pero es bien interesante su vida, y yo creo que muchos nos vamos a sentir identificados el día de hoy, y bueno, vamos a leer Lucas 5, del 1 al 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche estamos trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, el temor que se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así es. Bueno, aquí estamos viendo el primer encuentro que tuvo Pedro con Jesús. Estamos viendo un hombre que es pescador, y que habitualmente los oficios se transmitían de generación en generación. Entonces el papá de Pedro seguramente era pescador, el abuelo era pescador, y era un hombre que tenía experiencia en la pesca. Pero estamos viendo este hombre que tiene experiencia en la pesca está pasando por un tiempo de fracaso. Y es un tiempo de fracaso porque vemos aquí en Lucas 5:5, donde Simón, es decir, Pedro, le dice a Jesús, al maestro, dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es decir, estaba en ese momento de fracaso donde a través de tantas horas de trabajo, de esfuerzo, usando toda la experiencia que él tenía, todas las habilidades de pesca que él conocía, todo lo que había aprendido a lo largo de los años como hombre de pesca, ¿verdad? Lo había intentado todo y resulta ser que no había sacado absolutamente nada. Es decir, estaba en un momento donde a través de tanto esfuerzo, donde a través de tanta experiencia, donde a través de tanto trabajar, no había logrado su objetivo, y a eso le llamamos fracaso. Estaba en un tiempo de fracaso, pero Simón decide creerle a Jesús, y decide creerle por cuanto ya había escuchado una enseñanza de él. Él estaba ahí en la orilla escuchando la enseñanza del maestro, y cuando termina la enseñanza el maestro le dice: pues echa tus redes, ¿no? Y entonces
Pedro decide creer y dice, en tu nombre lo haré. Y es aquí cuando, a través de la obediencia de Pedro hacia a esta petición o a este orden de Jesús, él decide obedecer, y vemos cómo, habiendo hecho esta obediencia, ¿verdad?, tuvieron gran cantidad de peces en su red. Es decir, pudieron experimentar de manera palpable, directa y concreta las maravillas y los milagros que Jesús en ese momento estaba haciendo a este hombre de mar, a este pescador con experiencia que estaba pasando un momento de fracaso, un momento de frustración, y que también era un momento de necesidad porque de esto vivían. Pero Jesús le dice, echa tu red a este lado. Él echa la red y recibe esa bendición y ese milagro de Jesús. No, me llama muchísimo la atención porque vemos a un hombre que todo el tiempo estaba trabajando, y yo me puedo sentir un poquito identificada, quizás usted que nos está escuchando también, en esos momentos que estás en ese fracaso o en ese intentar hacer las cosas que pues como te han enseñado, las cosas que has aprendido. Pero me llama algo mucho la atención, Edgar, que Jesús le dice, hey, ven, o sea, le llama, deja este hombre un momento su barca, ese afán lo deja un momento y se pone a escuchar a Jesús. Después de eso le da la instrucción y es cuando sucede el milagro. Entonces, en esos momentos de desesperación necesitamos esa quietud para entrar en ese tiempo con Jesús y escucharle. Así es, y bueno, está usted escuchando Principios de Verdad, no le cambie. Estamos estudiando, estamos descubriendo un poco la vida de Pedro y qué podemos aprender de estos principios bíblicos aplicados a nuestras vidas. Comuníquese al 12-307-90, 12-307-90. Regresamos. Tu opinión es importante para nosotros. Ponte en contacto en Facebook, Messenger o por correo electrónico a principiosdeverdad@hotmail.com o llámanos al teléfono en el estudio 12-307-90. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales. Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delphi Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Transmar de Cortés y Óptica Nueva Visión. Estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que transforman vidas. Y bueno, estamos leyendo un poco sobre la vida de Pedro, este apóstol de Jesús, y leíamos cómo fue el encuentro de este hombre Pedro, que era Simón, llamado Pedro, se llamaba Simón, y Jesús le cambió el nombre a Pedro, y vemos que era un hombre de pesca, que estaba pescando, que no había sacado nada durante toda la noche, que estaba en un tiempo de frustración, que estaba en un tiempo donde pues él había fracasado en lo que era su profesión, que era la pesca, y Jesús le dice, boga mar adentro, echa tu red, y Pedro le dice, pues no hemos sacado nada, maestro, pero en tu nombre lo hacemos, y lo hizo de esa manera, fue bendecido de tal manera que las redes se rompían por la cantidad enorme de peces, y haber experimentado este milagro de Jesús en su vida lo llevó a reconocer que él era un hombre pecador y a reconocer la santidad de Jesús. Por eso leemos en Lucas 5:8 donde dice, Simón, viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, Pedro se dio cuenta que él era un hombre pecador y que estaba frente a la presencia de la santidad del Hijo de Dios, ¿sí? Y esto fue a través de haber experimentado, no nada más haber escuchado las enseñanzas del Maestro a la orilla del mar, sino haber experimentado los milagros
del maestro. Y más adelante vemos cómo deja todo Pedro y le sigue. Dice, dejándolo todo, le siguió. Es decir, que lo más importante para Pedro era Jesús. Dejó la barca, dejó las artes de pesca, dejó aquello que de alguna manera le daba el sustento y la confianza, ¿verdad? Porque ya tenía años haciéndolo, por cuanto consideró que era mucho más importante estar al lado de Jesús. Entonces estamos viendo que su nombre, Pedro, era un hombre que había tenido ese encuentro cercano con Jesús, que había reconocido su pecado, que era un hombre pecador y que había decidido seguir a Jesús de cerca y caminar con Jesús durante el tiempo que Jesús estuvo predicando las buenas nuevas, predicando el Evangelio. Y también vemos más adelante a este Pedro en una barca, ¿verdad? En una ocasión donde se había también predicado y había una gran multitud, y acabando de predicar, los discípulos se suben a una barca y empiezan a meterse un poquito más adentro del mar, y Jesús sube a un cerro a orar, ¿verdad? Y de repente viene la tempestad, las olas, el aire, ¿verdad? Esas veces cuando el mar se pone muy feo para los lancheros, y de repente ven a lo lejos una persona caminando sobre el agua, y se asustan pensando que era un fantasma, ¿no? Pero se dan cuenta que no era un fantasma, que era el mismo Señor Jesucristo. Y entonces Pedro le dice, si tú eres Jesús, dime que vaya y yo iré contigo. Y Jesús le dice, ven. Y entonces vemos que este hombre, Pedro, empieza a caminar también sobre el agua. Empieza a caminar y empieza a acercarse a Jesús. Entonces estamos viendo también que Pedro experimentó en su propio cuerpo el poder de Dios, el milagro de poder caminar sobre el agua, algo totalmente natural. Imagínese usted que innatural, natural. Totalmente nada natural, ¿no? Sí. Totalmente extraordinario. Imagínese que usted se va aquí al Coromuel, ¿verdad? Y lo quiero ver que trate de caminar sobre el mar. Pues yo creo que si está como yo con 80 kilos se va a ir pero hasta abajo, ¿no? Entonces... No, y además que no estaba en quietud, estaba el mar todo pues con la lluvia. Imagínese el día de ayer haber salido a caminar a Balandra o al Coromuel, está como que difícil. Sí, imposible. Imposible, estaba la tempestad, los vientos, el aire, pero Pedro tuvo fe en ese momento y empezó a caminar sobre el agua. Después la Escritura nos muestra que empieza a darle miedo porque precisamente como dices Delfis, pues vio el mar, el aire, le dio miedo y se empezó a hundir, y entonces le dice, Señor, ayúdame. Y dice la palabra que Jesús extiende su mano y lo detiene y lo levanta, ¿no? Y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Iba también, iba ya caminando sobre el agua, pero dejó de ver a Jesús y empezó a ver la tempestad, y eso fue lo que le ocasionó este temor, este miedo que le robó esa fe. Sí, realmente dejó de ver a Jesús y vio las circunstancias. Y mira, a mí me encanta leer la vida de estos hombres, ¿no? En la palabra de Dios, porque los vemos tan palpables como nosotros, ¿no? Idealizamos muchas veces, ay, San Pedro, San Lucas, tantos hombres que vemos y tantas mujeres que vemos en la palabra de Dios, pero cuando empezamos a leer la Biblia y empezamos a conocer sus vidas, vemos que son tan como nosotros, que tienen esa misma naturaleza, y vemos al Señor Jesús también, ¿no? Entonces, creo que a todos nos ha pasado que estamos en medio de las circunstancias, dejamos de ver al Señor y las circunstancias nos atrapan, que fue lo que le pasó a Pedro. Sí, así es. Y bueno, finalmente nos estamos dando cuenta que Pedro, hasta ahorita lo que hemos hablado de él, pues fue, en ese momento era un hombre que estaba de continuo buscando al Maestro, de continuo siguiéndole. Fue un hombre que experimentó en sí mismo, al caminar sobre el agua, el poder de Dios. Fue un hombre que experimentó los milagros de Dios por cuanto no había pescado nada, y de repente Jesús le dice, echa tu red, y pescó de manera milagrosa
una pesca extraordinaria. E inclusive la Biblia nos muestra más adelante que Jesús sana a la suegra de Pedro. Sí, la suegra de Pedro estaba muy enferma, porque pues déjeme decirle que Pedro era casado. Estaba muy enferma su suegra y llega Jesús a la casa de esta mujer y le sana a la suegra, ¿no? Por ahí dicen los que no saben que por eso lo negó 3 veces. Que por eso negó 3 veces a Jesús, porque le sanó a la suegra. Sí, pero ¿verdad? no, ahorita vamos a ver que la realidad fue otra. No fue por eso, no fue en venganza. Sí, como que, Señor, te traje para que ya le dieras los santos óleos y me las sanas. ¿Cómo? No, no es cierto. Quiero mucho a mi suegra, un saludo. Si no, luego me pellizca mi esposa. Bueno, y estamos viendo también más adelante en Mateo 16, 19, una parte que me gusta mucho porque estamos viendo cómo Pedro confiesa que Jesús es el Cristo y dice de la siguiente manera. Aquí estaban, Jesús les estaba preguntando a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy? Y sus discípulos le decían, bueno, pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un rabí, otros dicen que eres un enviado de Dios, ¿no? Y entonces Jesús le dice, bueno, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Y entonces dice en Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo dijo ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresando vamos a entender un poquito este pasaje. Si quieres seguir descubriendo cómo transformar tu vida, no cambies de frecuencia tu radio. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales. Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delphi Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión. Estamos de regreso en Principios de Verdad. Estamos hablando sobre la vida del apóstol Pedro, Simón Pedro o Cefas, ¿verdad? Y ya vimos cómo tuvo ese encuentro personal con Jesús en la barca, ¿verdad? Cuando estaban en la tempestad y ve a Jesús caminando sobre el agua y Pedro le dice, si tú eres Jesús, dime que vaya contigo. Y entonces Jesús le dice, ven, y vemos como Pedro va y camina sobre el agua y experimenta en su cuerpo, ¿verdad?, el poder de Dios. Y luego estábamos leyendo una parte donde Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no hubo ninguna persona, ningún hombre que te haya venido y te haya dicho, mira, él es Jesús, el Hijo de Dios, sino, dice Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, estamos viendo a este hombre Pedro, que además de todo lo que hemos hablado antes durante este programa, tuvo este encuentro con el Padre Celestial, es decir, el Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, le reveló a Pedro que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y estamos viendo aquí cómo el mismo Jesús lo bendice, porque le dice, bienaventurado eres, ¿verdad? Lo está bendiciendo, por cuanto reconoció que Él era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y más adelante dice en Mateo 16, 18, que Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí lo que estamos viendo en el contexto de la lectura, estamos viendo que en el mismo contexto se está hablando de Jesús, es decir, Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí que soy?
sus discípulos le dicen, pues dicen que tú eres un profeta, que tú eres un rabí, un maestro. Vemos aquí que Pedro le dice, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, el contexto bíblico de lo que estamos leyendo es que estamos hablando de Jesús. Y cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús está hablando de sí mismo, porque Jesús es la roca, ¿sí? Entonces, no le está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres una roca, porque Pedro significa piedra, no significa roca, es muy diferente. Piedras son cosas más pequeñas que no son para edificar alguna construcción, pero sí para complementar una construcción. Y la roca es lo que se pone como cimiento, como fundamento de una construcción. Y aquí Jesús está diciendo que Él mismo es la roca. Inclusive podemos ver en Hechos 4:8, donde Pedro mismo reconoce a Cristo como la roca. Es decir, Pedro no reconoce diciendo yo soy la roca y sobre mí se va a edificar la iglesia. Pedro reconoce a Jesús, a Cristo como la roca. Y no nada más Pedro en Hechos 4:8 al 11, sino que Pablo más adelante también en Efesios. Hechos 4:8, 11, ¿qué dice? Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sana. Uh-huh. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así es, entonces aquí Pedro les está diciendo que Jesús, el Cristo, es la roca por la cual todo es edificado. Es decir, más adelante vemos también que el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo también dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y bueno, más adelante dice, habla sobre las llaves. Jesús le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro en esta parte de Mateo 16:19? Bueno, le está mostrando, le está diciendo, te daré el poder. Las llaves representan poder. Si usted tiene las llaves de su carro, usted decide quién sube a su carro, quién baja a su carro y a dónde lleva su carro. Usted tiene el control, el poder sobre ese vehículo, o de su casa, o de su negocio, etcétera. Entonces le está diciendo, te voy a dar el poder. ¿Para qué? Para que todo lo que atares en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, si ustedes traen sanidad, oran por sanidad por alguien, va a venir sanidad desde el cielo hacia esa persona, por medio del poder del Espíritu Santo. Si ustedes traen liberación a una persona que de alguna manera tiene una posesión demoníaca, será el Espíritu Santo quien lo haga, no el hombre. Pero ese poder, esa autoridad, Jesús se le estaba dando, no nada más a Pedro, a todos los apóstoles, a todos sus discípulos. Y entonces estamos hablando de este hombre que recibe esta gran bendición de Dios. Esta gran bendición, primero, donde recibe palabra de Dios mismo, confesando que Jesús es el Cristo, y después Jesús le dice, tú vas a tener poder para traer sanidad a las personas, poder para traer libertad a los cautivos por medio de Jesucristo, obviamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, más adelante vemos vemos que Jesús, en el libro de Lucas, Jesús le advierte a Pedro, le dice, Pedro, más bien le dice, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. A mí me llama mucho la atención, porque primero le cambia el nombre de Pedro a
de Simón a Pedro, y después le llama, le vuelve a llamar Simón. Simón, ajá, sí, Lucas 22:31, si usted tiene su Biblia, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos o para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Y como dices, Delfín, me llama la atención que le dices Simón, Simón, en vez de decirle, oye Pedro, fíjate que Satanás pues quiere venir a hacerte la vida de cuadritos, ¿no? Mira, y a mí me llama, yo veo que Pedro, bueno, enseguida le dice, ¿no? Dispuesto estoy a ir contigo solo a la cárcel, sino también, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo creo que yo le hubiera dicho, ¿verdad, Señor, que le dijiste al diablo que no le das chance de zarandear mi vida? Sí. La verdad, y yo creo que a muchos de ustedes que nos escuchan nos pasa, ¿no? ¿Verdad, Señor, que no le da chance de tocarme ni un pelito? Sí, así es. Y bueno, pues estamos viendo que Jesús le dice Simón. Y yo puedo entender que le dice Simón porque nosotros, la palabra dice que somos una nueva criatura a partir de que usted y yo creemos en Jesús. Dice que cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y le confesamos realmente de nuestra boca y creemos en nuestro corazón, Él, además de darnos la salvación, nos da ese perdón, y todas las cosas viejas pasan y empiezan a ser nuevas. Es decir, tenemos una nueva vida, volvemos a nacer de nuevo, y a lo pasado le llamamos viejo hombre o vieja mujer, ¿verdad? Y no viejo hombre o vieja mujer de que ya esté uno viejito y ruquito, ¿verdad? Sino que son las cosas viejas de antes de haber conocido a Jesús. Hay casos. Se dan casos, ¿no? Entonces, aquí me imagino que Jesús sabe que usted y yo, así como Pedro, a veces batallamos con ese viejo hombre, con ese pasado, ¿no? Por eso le dice Simón, Simón, o sea, a ese viejo hombre, que tu fe no te falte, o sea, no caigas otra vez, no regreses a tu pasado, no regreses de donde yo te saqué, ¿no? Yo te saqué del fracaso cuando no pescabas nada, yo te saqué de esa decepción, de esa tristeza, ¿no? Y entonces, como decías, Delfis, Pedro le dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí vemos una promesa que Pedro le está haciendo a Jesús. Prácticamente Pedro le está diciendo, Señor, hombre, ¿cómo crees que yo te voy a fallar? O sea, no para nada, o sea, Señor, estás hablando de Pedro, o sea, ¿te acuerdas que hace unos días atrás dijiste que soy bienaventurado? Porque pues yo supe que tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? O sea, Señor, acuérdate, yo soy el que caminó al agua ahí contigo, ¿no? ¿Cómo crees? No, yo te prometo que aún a la cárcel, si no es que también hasta la muerte, estaré yo contigo, a tu lado. Nada ni nadie me va a apartar de ti. Es una promesa que Pedro le hace a Jesús, y a veces tú y yo hacemos promesas a Dios. A veces tú y yo prometemos a Dios cosas porque a veces nos sentimos mal por nuestro pecado o porque queremos ganar su favor. Pero la verdad de las cosas es que el sacrificio en la cruz de Jesús es más que suficiente para nuestro perdón de pecados. Ese sacrificio de Jesús en la cruz es para perdonar todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros, y no nada más para eso. En la cruz Él compró la gracia para nosotros, esa gracia por la cual nos llena de bendiciones cada día, en nuestro trabajo, nos suple nuestras necesidades, ¿verdad? Y no tenemos nosotros que estar prometiendo y jurando a Dios para ganar su favor o para conseguir su perdón, puesto que Cristo ya murió en la cruz y resucitó al tercer día vestido de gloria por nosotros. Y luego Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que me niegues 3 veces. Bueno, vamos a un corte comercial, regresamos. Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delfis Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión. Estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que transforman vidas. Estamos viendo la vida de Pedro,
¿verdad? De Simón Pedro o Cefas, el apóstol de Jesucristo. Y ya platicamos, bueno, todas las maravillas que vivió este hombre. Imagínese usted cuando la gente se le acercaba a Pedro y le decían, oye Pedro, ¿cómo conociste al maestro? No, pues fíjate que yo pescando no había sacado nada y pues el maestro me dijo, echa tu red para este lado, y yo le eché y se rompía la red llena de peces. Y que le preguntaban, oye, qué padre, pero ¿y qué más? No, pues una vez estaba la tempestad y yo caminé sobre el agua con Jesús. Y luego mi suegra se me enfermó y fue el maestro y la sanó. Entonces era un hombre que conocía de Jesús, que caminaba con Jesús, que amaba a Jesús y que sabía que él era el Hijo del Dios vivo. Pero Jesús le dice, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro le dice, no Señor, pues si yo te amo, yo voy a estar contigo. Si vas a la cárcel, yo voy a estar ahí, e inclusive hasta la muerte yo iré contigo, ¿no? Y luego vemos en el libro de Mateo, si usted busca Mateo 26, del 69 al 75, pues vemos cómo efectivamente lo que Jesús había dicho es lo que pasa. Pedro tristemente niega a Jesús 3 veces. Y la última vez dice que estaba por ahí, le dijeron, Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, es decir, de los que andaban con Jesús, porque aún tu manera de hablar te descubre, ¿no? Y pues ya habían apresado a Jesús, obviamente, y entonces Pedro dice la palabra que comenzó a maldecir y a jurar. Imagínese, después de haberle dicho al maestro, hasta la muerte iré contigo, lo niega, y no nada más lo niega, dice que empezó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, o sea, no le conozco. Y dice que después el gallo cantó, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, de que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo, y dice la Escritura que Pedro lloró amargamente, es decir, esa amargura llegó a su vida por cuanto se dio cuenta que le había no solamente fallado la promesa que le había hecho a Jesús, sino que había negado aquello por lo cual él había dejado todo para seguir a Jesús, y había negado aquello que realmente él creía, y aquel poder sobrenatural que él había experimentado, aquel amor, aquella pasión, aquella compasión de Jesús hacia la vida de él, aquel llamado de Dios cuando le reveló que Jesús era su Hijo, el Hijo del Dios vivo. Y esto, haber fallado de esta manera tan tremenda, haber jurado y maldecido y haber negado a Jesús, dice que lo llevó a llorar amargamente. Imagínese usted esa amargura que pudo llegar a su vida, de tal manera que la historia o la Biblia nos muestra que después de esto, Simón Pedro, pues regresó al fracaso, regresó a la pesca, regresó a donde estaba antes de conocer a Jesús, volvió a su vida pasada, ¿sí? En Juan 21, 3 podemos leer que dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, es decir, a algunos discípulos que se encontraban con Pedro, vamos nosotros contigo. Y entonces fueron y entraron en una barca, y aquella noche, otra vez dice la palabra, no pescaron nada. Es decir, como en el principio estaba en una situación de fracaso, pero no nada más de fracaso, ya tenía esta amargura por haber negado al maestro. Estaba en esa situación de que yo prometí, no cumplí, yo estuve con Jesús y lo negué, yo probé de su poder, de su misericordia, de su amor, de su bondad, de sus maravillas, y no solamente lo negué, sino que maldije, ¿no? No, y antes de eso, cuando apresan a Jesús, vemos y en la historia, en las películas lo hemos visto muchas veces, lo leemos en la Escritura también, como cuando iban a apresar al Señor, ese coraje de defender al Señor Jesús, en ese instinto, Pedro le corta la oreja a uno de los guardias, o a uno de los ¿cómo se llaman? Pues los policías, de los guardias, pues, y cómo Jesús restituye esa oreja, ¿no? Entonces, y después verlo negar al Señor, pues es como, ¿qué onda?
Ajá, si le corta la oreja derecha a uno de los sacerdotes, a uno de los siervos de los sacerdotes, ¿no? Y Jesús restaura esa oreja, ¿no? O sea, peleó por Jesús. O sea, peleó para tratar de evitar que apresaran a Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, Pedro, quien mata con espada, espada muere. O sea, las cosas no son de esa manera. Además es necesario que yo cumpla a lo que he venido, ¿no? Y vemos que Pedro regresa a ese estado, a esa barca, pasa la noche, no pesca nada, y curiosamente nos muestra aquí la escritura que una vez más, ¿verdad? Cuando ya iba amaneciendo, ¿qué cree usted? Pues sí, efectivamente, se presenta Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo para comer? Y ellos responden, no, porque pues efectivamente no habían pescado nada. Y entonces Jesús le dice, bueno, mira, echa la red, echa a la derecha de la barca la red y ahí vas a encontrar pesca. Y entonces ellos echaron la red y pues obviamente Dios hizo el milagro y sacaron una gran cantidad de peces. Repitió el milagro, ¿no? Y entonces uno de los discípulos, Juan, le dice, es Jesús, ¿verdad? Y Pedro grita, es el Señor. Y entonces Pedro agarra y se viste, porque bueno, pescaban sin ropa, se viste y se avienta al mar y corre, o más bien nada, a la orilla para encontrarse con Jesús, con el Señor. Es decir, una vez más ve el milagro de Dios en su vida y él desesperadamente busca a Jesús, se acerca a Jesús. Y aquí estamos viendo esta situación que muchas veces pasa en la vida de nosotros. Prometemos cosas, fallamos, no le cumplimos a nuestro Dios y entonces estamos en un estado de fracaso, en un estado de fracaso, en un estado de amargura, porque es que yo ya no soy digno de buscar a Jesús, porque es que yo ya no puedo acercarme a Dios, porque yo no le cumplí, yo le fallé, yo le prometí que ya no iba a fumar, yo le prometí que ya no iba a hacer tal cosa, yo le prometí que si me sanaba a mí, a mi familiar, o si me daban tal trabajo, yo iba a hacer tal cosa y no lo hice. Y entonces estamos en esa situación que estaba Pedro. Pero lo hermoso de esto es que el Señor Jesús le dice a Pedro, después de que Pedro sale del mar, arrepentido por haberle fallado al Maestro, arrepentido por haber renunciado o haber negado que él realmente era el Hijo de Dios y que le conocía y que caminó con él y que experimentó su amor y las maravillas de su gloria, y arrepentido de ellos se postra ante el Mesías, ante Jesús, ante ese Señor de señores, y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor. Y una vez más Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y lo que está diciendo Jesús le está restaurando ese amor, está sanando esas heridas, está sanando esa amargura, está sacándolo una vez más de ese fracaso al cual él regresó por sí mismo. Y hoy Jesús está en esa actitud hacia nosotros. Jesús quiere decirte hoy, ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? Porque si tú amas a Jesús, si tú decides amar a Jesús, Jesús siempre, sin importar que fallemos, sin importar nuestros errores, sin importar qué tan mal nos portemos, si nosotros nos arrepentimos y nos postramos a sus pies, Él nos perdona, nos restaura y nos sana. Y esta mañana ese es el llamado para ti y para mí. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque tu misericordia es amplia para perdonarnos. Gracias, Señor Jesús, porque tú ya pagaste con tu sangre en la cruz por nosotros. Porque no es necesario que nosotros a través de promesas, a través de sacrificios, alcancemos tu perdón. Porque no es necesario que a través de promesas y sacrificios
alcancemos tu gracia, alcancemos que tú hagas maravillas en nuestras vidas, por cuanto tú moriste en la cruz por nosotros, para salvarnos, para amarnos, para darnos la gracia de manera gratuita, porque solo buscas sacrificios de amor, de alabanza en espíritu y en verdad hacia ti, hacia tu nombre, hacia tu gloria, Señor. Esta mañana, Padre, te pido que envíes a tu Espíritu Santo y nos sanes las heridas de amargura, las heridas de frustración, de fracaso, y nos lleves a esa paz y a la victoria que solo tú das, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque día a día tú estás esperando que te amemos, porque tú estás enamorado de nosotros y porque con tu gran amor nos has amado desde antes de que naciéramos. Gracias, Padre Celestial, porque sin importar mis errores, mis fallas, tú eres fiel y me perdonas. Porque tú nos perdonas, Señor, porque tú nos traes sanidad. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted reconoce que ya no puede seguir más su vida como la ha llevado hasta hoy, si usted sabe que necesita al Señor Jesucristo, si usted desea conocerle y dejar atrás esa manera de vivir que ha llevado hasta hoy, sin importar a lo mejor que usted diga, soy bueno, no robo, no esto, no lo otro, pero usted sabe en el fondo de su corazón que necesita el Señor, y aún si usted ha cometido muchísimas faltas, no importa, para Dios le quiere restaurar, Dios quiere transformarle, Dios quiere hacerse presente en su vida. Llámenos al 187-1060 y con gusto le atendemos. Estamos con los brazos abiertos para darle a conocer de ese Jesucristo que ha transformado también nuestras vidas. Así es, y bueno, durante toda la semana, si usted quiere seguir escuchando este tipo de conferencias totalmente familiares, usted puede acudir el día de mañana domingo a las 10 de la mañana a Amistad Cristiana, Casa de Restauración. Amistad Cristiana se encuentra ubicado en el Libramiento Daniel Roldán, 200 metros al acceso del fraccionamiento Las Américas. Y si por algún motivo no puede ir el día de mañana a las 10 de la mañana, el viernes a las 8 de la noche también tenemos conferencias totalmente gratuitas. Y bueno, durante toda la semana puede comunicarse con nosotros al 18-710-60, 18-710-60. Delfis, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y vamos a seguir disfrutando este maravilloso día. Que Dios les bendiga enormemente. Dios les bendiga. Y bueno, le quiero mandar un saludo a Maricruz González, que nos escucha, ¿verdad? A Enrique Javier Angulo, que se encuentra en el Cerezo y que también nos escucha todos los sábados. Y recuerde, mire, así como Pedro conoció los milagros de Jesús, caminó con Jesús, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, le falló a Jesús, pero Jesús le restauró su vida. Y así Jesús quiere restaurar su vida. Mi nombre es Edgar Salazar, nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, solo aquí en Radio Fórmula La Paz. Esta fue una emisión más de Principios de Verdad, transformando vidas. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por el 790 de AM. Agradecemos a Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión que hacen posible esta transmisión.